poco lo que es esta manera de empezar a tener una nueva imaginación del Estado como agenda política, es necesario partir de la idea que la comprensión del mundo es mucho más amplia que la comprensión occidental del mundo. Y eso es claro. Hay otras formas de ver el mundo, y claro, pueden decir, pero el Estado moderno es comprensión occidental del mundo, punto. Claro que es. Pero ¿será necesariamente para siempre? Siempre hubo estados, y no fueron del tipo del Estado moderno, fueron otro tipo de Estado. ¿Será que este tipo de Estado se va a mantener para todo el fin de su vida, o de nuestra vida? Quizás no. Lo que está en la agenda política de algunos países es otro tipo de Estado que se está conformando como proyecto, no como realidad, y este es el problema. Es una aspiración, es lo que llaman la sociología de las emergencias. Es una emergencia que hay que analizar, pero que parte de principios que son realmente diferentes de los principios que están en el Estado moderno. El Estado moderno, como ustedes saben, hace esta ecuación que es tan sorprendente como sentido común de nosotros. Un Estado, una nación. Fíjense que esta es una cosa que no parece creíble debido a la diversidad de los países, sobre todo en el siglo XVIII, el siglo XIX, sobre todo después de las revoluciones burguesas. La diversidad enorme en Europa, no estoy hablando de América Latina, estoy hablando de Europa. O sea, una nación, una identidad nacional. ¿Cómo era eso posible? Esto fue una innovación teórica, política, notable, con muchos costos. Porque claro, este concepto de nación era un concepto muy especial, es el concepto de nación cívica, geopolítica. Soy ciudadano, pertenezco a una nación, a un Estado, porque soy ciudadano de este Estado, pertenezco a este Estado como nación cívica. Pero en la literatura desde mucho tiempo, desde el siglo XIV por lo menos, habría una discusión muy fuerte entre diferentes conceptos de nación. La nación cívica y lo que llamamos hoy la nación étnico-cultural en Europa. Y por eso la idea de que podría haber varias naciones en un Estado. El propio Imperio Romano tiene una teoría propia, muy interesante, de cómo integrar toda esa diversidad. Pero el Estado moderno va a hacer esta ecuación tenaz, un Estado, una nación. Y por eso un derecho. Y por eso una cultura, y por eso un sistema educativo, y por eso unas fuerzas armadas. Unidad, 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 homogeneidad. Y esto, claro, hace una violencia brutal a la diversidad de los estados, en términos de cultura, en términos de derecho, en términos de economías, en términos de vivencias. Entonces, lo que está hoy, digamos, en discusión, es ver en qué medida esta unidad del Estado moderno puede ser criticada y puede ser reemplazada o puede ser tratada en un cambio de paradigma. Y entonces, lo que estoy analizando muy brevemente, para ir terminando, es las características de esta refundación del Estado, que son más visibles, por ejemplo, en Ecuador y en Bolivia, pero están presentes en varios otros estados, y que parte antes de todo de un instrumento nuevo. Nosotros habíamos hablado en el continente y también en Europa del neoconstitucionalismo. Yo pienso que ahora estamos en una otra ola, es lo que llama el constitucionalismo transformador. Y este constitucionalismo es transformador porque no es un producto de las élites, como fueron los otros constitucionalismos, pero es un producto de movilizaciones populares muy fuertes. Claro que la Constitución de Colombia o de Brasil tuvieron un componente popular muy fuerte, pero las más recientes de Ecuador y Bolivia son todavía más fuertes en términos de movilización social que va a traer desde la Guerra del Agua, por ejemplo, 2003 en Cochabamba, la Guerra del Auto, del gas, después,
y naturalmente el Pachacutic durante los 90 en Ecuador. Movimientos muy fuertes que trajeron, después con los afros, las luchas de los afrodescendientes, trajeron para la agenda política una aspiración que se llama la búsqueda de una nueva asamblea constituyente. Y en esa asamblea constituyente se va a intentar de crear un otro paradigma de Estado. Y ese Estado se va a llamar un Estado plurinacional. Y este es el primer rasgo de este Estado, de esta refundación del Estado. Es posible tener un Estado y varias naciones. Claro, Canadá es así, Suiza es así, Bélgica es así. ¿Por qué tan problemática en América Latina la idea de la plurinacionalidad? Si ustedes ven y miran las tarjetas de identidad de los neozelandeses, ven que los maoris tienen dos identidades en la misma tarjeta, neozelandés y maori, sin problema. Porque un concepto, son dos conceptos de naciones cívica y nación étnico-cultural. Todos pertenecen a Nueva Zelanda, pero hay maneras distintas de pertenecer. ¿Por qué en América Latina esto se quedó tan problemático, tan conflictivo? Por dos razones. Por el racismo y por el hecho de que los recursos naturales están en territorios de estos pueblos que demandan la idea de plurinacionalidad. Y los recursos naturales nunca han sido tan importantes en el modelo de desarrollo, que estamos en un boom de las commodities, precisamente porque el desarrollo de China ha promovido todo este grande cambio, y por eso estamos en un momento de boom de extractivismo. El modelo de desarrollo es como nunca de extractivismo en el continente. Y curiosamente atraviesa la derecha y la izquierda. Chávez es un extractivista. Quizá Rafael Correa es extractivista. Evo Morales es extractivista. Entonces aquí está el conflicto. Una idea nueva y contradicciones políticas diarias, con tensiones muy fuertes entre estas ideas. La plurinacionalidad, por ejemplo, reinventa el Estado en la medida en que crea asimetrías institucionales. Nosotros estamos muy acostumbrados, toda la teoría del Estado, derecho público, ustedes conocen, es monocultural, es monolítico, es una estructura para todo el país. Es posible institucionalidades varias, asimétricas. Eso es difícil de imaginar y de concretar. Por ejemplo, dos tipos de descentralización, un otro tipo de ordenamiento territorial, como se discute aquí en este país, ¿no? Ordenamiento territorial de descentralización, pero donde algunas de las comunidades descentralizadas son entidades territoriales indígenas, con otro tipo de autogobierno, con otra forma de organización. Entonces tienes dos tipos de descentralización. Tienes instituciones duales, por así decir, dentro del mismo Estado. Esto es muy difícil de imaginar. Mismo para un país como Colombia, que tiene una experiencia quizás interesante de pluralismo jurídico a través de la jurisprudencia notable de la Corte Constitucional, que es un ejemplo hoy para todo el continente. Ustedes miran que en el libro ahí muestro como casos de este pluralismo jurídico naciente en Ecuador va a buscar su inspiración a Colombia y a los fallos de la Corte Constitucional. Lo que es interesante, digamos, como un internacionalismo constitucionalista de la diversidad cultural.